Gloria a Dios, que el Señor nos bendiga a todos. Para mí es un enorme privilegio de estar aquí. Estoy muy agradecida con Dios porque el estar en este lugar es una bendición. El podernos sonreír, darnos la mano, abrazarnos con el que se deja, dijo nuestro pastor, es una bendición. Y doy gracias a Dios por el privilegio de que Dios me dio a mi amado esposo hace ya 42 años. El 84 nos casamos, un 7 de enero, y Dios tenía propósitos a las 7 de la noche. Dios tenía un propósito grande para mi vida. Yo vengo de una familia sacerdotal católica, donde sacerdotes y monjas. Es algo increíble, pero así trabaja Dios. Así trabaja Dios, de esa manera que uno ni se imagina. Cuando nosotros nos casamos por la iglesia católica, porque de lo contrario no me daban en casamiento. Y mi amado esposo, como digo, hubo un tiempo que anduvieron allá en el mundial, ¿verdad? Y entonces, pero Dios, como dije, tiene sus propósitos grandes e increíbles para el ser humano. Cuando nos casamos, yo siempre fui líder en la iglesia católica. Estaba formando parte del ministerio de enseñanza, preparando a jóvenes, 150 jóvenes para la confirmación. Y teníamos en nuestra iglesia un seminarista. Él se llama Leopoldo, por cierto, salió ahí en las noticias, el que caminó desde Santa Bárbara hasta Tegucigalpa a pie para ir a pedir entrar al Congreso a hablar, ¿verdad? Entonces, él era el seminarista cuando estábamos ahí, y entonces yo empecé a leer la Biblia. Y recuerdo que porque nos daban unos folletos para estudiarlos, pero yo busqué en la Biblia. Y entonces me encontré con Éxodo 20. Y aquella palabra fue un tremendo impacto para mí. Y la marqué. Y el domingo en la iglesia le digo: Leopoldo, vení, le digo yo, contemporáneos, por eso nos tratábamos así, del pueblo. Y vení, le digo, mirá lo que encontré aquí. Y lo leí. Mira, ay, Isabel, me dijo, si nosotros le decimos esto a nuestra gente, nos quedamos solos, porque ahí habla de la idolatría, ¿verdad? Y de lo celoso que Dios. Entonces, eso fue lo que me dijo, la respuesta de él, así, eso fue todo. Y entonces eso hizo mella en mi mente, en mi corazón. Y desde entonces yo seguí. Yo jamás pensé, cruzó por mi mente salir de la iglesia católica, nunca. Entonces yo seguí en la iglesia trabajando, pero nunca más me arrodillé ante las imágenes, nunca más me volví a arrodillar. Yo quedaba sentada o de pie. Pero después Dios tratando en mi vida, mis suegros cristianos evangélicos, como dijo mi amado esposo, y seguramente doña Romelia, que la madre de mi amado esposo, oraba, pero nunca me dijeron nada. Entonces, un mes de junio, nos casamos en enero, un mes de junio fuimos a Tegucigalpa. Tenía problemas con mi pago, soy maestra, pero ya jubilada hace 4 años. Entonces fuimos a Tegucigalpa, tenía que ir al Ministerio de Educación, de Finanzas y todo eso, hacer trámites. Y ese día que nosotros llegamos, donde don Venancio, el hermano,
Él ya era gerente de la voz evangélica en ese año. Con toda su familia iban para la iglesia, pero también había un partido en el estadio. Y mi amado esposo, con el cuñado que nos llevó, y otro amigo de Tegucigalpa, me dijeron, vamos al estadio. No, les dije yo, váyanse ustedes. Pero yo ya había escuchado a don Venancio y su familia haciendo planes para ir a la iglesia. Entonces yo llegué a la iglesia de pura curiosidad, para ver cómo era. Y ese era un día jueves, cuando había una actividad de jóvenes, y todo fue la administración por jóvenes. Y hicieron el llamado al final, que si quien quiere recibir a Cristo en su corazón. Entonces yo tenía la intención de levantar mi mano, pero no pude, se me quedó ahí como pegada al cuerpo. La segunda vez igual, no pude en mi corazón la necesidad y el deseo de levantar mi mano y decir yo acepto a Cristo. Nada, no la pude levantar. La tercera vez igual, y me fui con una carga en mi corazón. Y saben que cuando llegué a la casa, ya nos habían asignado la habitación donde íbamos a quedarnos nosotros, y yo me fui directamente sin decirle nada a nadie. Me fui para la habitación, ahí me arrodillé y le dije, Señor, te entra en mi corazón, yo le hice la invitación a Cristo, y te prometo, le digo yo, que cuando llegue a casa yo voy a ir a la iglesia evangélica, sin saber lo que yo me estaba metiendo con mi familia. Yo ni siquiera pensé en mi familia, no pensé en, no sé si se conocen ese dicho ustedes, en que me estaba metiendo en camisa de 11 varas, no sabía, porque mi familia católica hasta la coronilla. Entonces yo no le dije nada también a Fran. Y estando ya en Guarita, somos de ese pueblito de Guarita, aquí hermana Esli si la conoce. Entonces le digo yo a mi amado, vamos a ir a la iglesia. Y me dijo él, ¿a qué iglesia? ¿A qué iglesia? Al frente de nuestra casa, la iglesia católica, y detrás solo salíamos el portón a la iglesia evangélica. Entonces me dice, ¿a qué iglesia? Pues vamos a ir a la iglesia evangélica, le dije yo. Él se sorprendió, ¿verdad? No lo creía, pero nos fuimos para la iglesia evangélica. Y entonces mi mamá, cuando no me vio en la iglesia, seguramente diría, ¿qué le pasó a Isabel? Seguramente fue a la casa, pero como yo no estaba. Y en los pueblos, en aquellos tiempos, no era fácil convertirse al evangelio. No era nada de fácil. Peor del contexto familiar, ¿verdad? De donde uno viene. Entonces yo me quedé así como cubriéndome, escondiéndome detrás de la puerta. Y yo un momento le hago así y miro para la calle. En ese mismo instante mi mamá iba pasando. Exactamente, ella iba pasando y las miradas se encontraron. Y yo sentí como que era una espada que me penetró. Y cuando yo salí de la iglesia, yo no tuve paz en el culto. Salí de la iglesia y directamente me fui para donde ella, a casa. Ya se pueden imaginar ustedes. Hoy sí ya te convencieron, que no hay qué, que no hay cuánto, y desde este momento dejas de ser mi hija. Y qué vergüenza, me dijo. Y yo ya te tenía hasta la madrina. ¿Qué va a decir mi comadre Teresita? Me dijo. Unas grandes amigas, pero ¿qué va a decir mi comadre Teresita? ¿Qué va a decir la gente? Que la hija de doña Delia se ha convertido al evangelio. Eso ella no lo podía soportar, ¿verdad? Pero así pasaron los días. Fue tiempos de verdadero sufrimiento, que si Dios no ha puesto en mis ojos, y yo hubiera regresado al catolicismo, porque todos me dieron la espalda, todos. Mis hermanas no tenían permiso para visitarme,
tuve mi primer hijo, como que yo no tenía mamá, sola, como que estaba en un país extraño, ¿verdad? Y como allá en mi pueblo, cuando uno tiene el primer hijo varón, se ganó la gallina, dicen. Pues ni siquiera sopa de gallina hubo. Y mis hijos, Dios nos dio 3 hijos, 2 varones y una niña. Mis hijos, nadie supo de un bocadito de la abuela, nadie, de un regalito de la abuela, tampoco, ni esas sabanitas, tampoco, nada. Pero no dejaba de orar yo, no dejaba de orar. Y de pasar, cuando iba para mi trabajo, todos los días pasaba, era un ritual, saludándola. Cuando salía del trabajo, venía otra vez en la tarde noche, pasaba con aquella alegría, aquel entusiasmo que nunca se acabó en mi vida. Y la oración tiene poder, porque ella después, con mi amado, le gusta tocar también la guitarra. Cuando cumplía años le íbamos a cantar, orábamos con ella, le leíamos la Biblia, lo permitió. Y después ya ella venía con nosotros al grupo de crecimiento. Entonces, solo Dios puede hacer esa obra. Sí, porque todavía me dice mi hija, dice Marisita, ya miraba que la abuela le daba regalos a los otros nietos y para ellos no había ningún regalo. No hubo regalos, ¿verdad? Pero Dios nunca nos dejó. ¿Y saben qué? Ella, aunque había esa barrera tan grande, siempre nos ponía de ejemplo del hogar nuestro, de cómo compartíamos con mi amado, la educación de los niños. Aunque no compartía, pero nos admiraba. Y después ella nos ponía de ejemplos en eventos de familias en la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, eso solo Dios lo puede hacer.